libro de los Salmos, en el capítulo 95, el versículo 6. O voy a leer desde el 3. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Bendito el Señor. Qué bueno es el Señor. Dios añada bendición a la meditación de su palabra. Aquí estamos mirando en el Antiguo Testamento una forma de adoración. Una forma de adoración. Adorar, básicamente, según el diccionario lexicográfico, es rendir a Dios un culto supremo. Eso es adorar. Es reverenciar a personas o cosas que se consideran divinas. Eso es lo que dice el diccionario común y corriente. Para que exista adoración, es imprescindible una actitud del corazón que reconoce el objeto de adoración, el carácter de soberano, señor y dueño. Bueno, ahí ya va dejando la normalidad, como dicen algunos en este tiempo. Se necesita entonces obediencia para adorar a Dios. En este salmo es interesante notar algo importante, y es que se invita a adorar a Dios porque Él es un Dios grande y creador. Eso quiere decir que influye mucho lo que uno cree para poder adorar. Uno tiene que saber a quién adora y también por qué lo adora. Y también necesita saber cómo adorar. Entonces es importante, le repito, uno tiene que saber a quién adora, por qué adora y cómo adora. Así que nuestro tema es la adoración en tiempo de crisis. Ese es el tema que nos dieron. Y por eso, en este tiempo que he llamado de crisis, pues necesito saber a quién adoro. Note usted que en el capítulo 4 de San Juan, a la mujer de Samaria que salió a buscar agua en el pozo de Jacob, Jesús le dice: ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Eso quiere decir que una persona puede adorar sin saber, o su adoración no es real, porque no sabe a quién adora, si realmente es Dios o no es Dios. Porque también Jesucristo le dice a Satanás, cuando le propone que lo adore, le mostró los reinos de este mundo, su esplendor, su hermosura. Dijo: todos estos reinos son míos, me han sido dados, y yo te los voy a dar a ti si tú postrado me adoras. Y el Señor Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea que en la Biblia, el único que puede ser objeto de adoración es Dios. Ahora, hay muchos dioses, como dice Pablo a los Corintios. Hay muchos dioses y hay muchos señores en este mundo. Dice: pero para nosotros los creyentes en el Señor Jesucristo,
El único Dios es el Padre y el único Señor es Jesucristo. Claro, para nosotros no es ningún problema porque no vemos una dualidad allí. Porque Jesucristo dice en San Juan 10:30, dice un texto, yo y el Padre uno somos. En San Juan 14:6, Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y se señala a él, nadie viene al Padre sino por mí. Y entonces Felipe le pregunta, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dice, me extraña, Felipe, que me pregunte eso. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Entonces, allí, para el que conoce las Escrituras, que sabe que Jesucristo es Dios manifestado en carne, no hay ningún problema en cuanto a adorar se refiere, porque no tiene muchos dioses a quienes compartirle esa reverencia o esa actitud de obediencia. Pues el lector de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, sabe que hay un solo Dios. Entonces a Israel se le está diciendo en este salmo que tomamos para comenzar, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos. Son tres cosas diferentes. Una cosa es adorar, otra cosa es postrarse y otra cosa es arrodillarse, como también otra cosa es alabar. Uno puede adorar alabando, pero no todo el que alaba adora. Pero el que adora, alaba. Bendito sea el nombre de Jesús. El que adora reconoce. El que adora primordialmente es obediente a las palabras de Dios. Uno de los reclamos al final del Sermón del Monte del Señor Jesucristo hacia su pueblo es, ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Bendito sea el Señor. Entonces, hay muchos que incluso pueden ser hasta predicadores, porque ese mismo pasaje en otro libro de la Biblia, en el otro evangelio, dice, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Estuvimos en tus plazas y yo les diré, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, no es solo por orar, es la actitud que tiene el corazón cuando reconoce y con la obediencia reconoce que tiene un Señor, que tiene un Salvador, y ese se llama Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces a Israel le dijeron desde el comienzo, y de allí la invitación que el salmista hace, a Israel le dijeron algunas cosas interesantes. En el capítulo 4, desde el versículo 29, hay una historia que usted puede leer en su Biblia. De pronto ahora no lo leemos todo por cuestión de tiempo, pero le hacen una pregunta en el versículo 32, porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o que se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros, con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como lo ha hecho el Señor delante de ti? Entonces dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Entonces le dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón, dice el versículo 39, que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro.
y guarda, obedece sus estatutos, sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Bendito sea el Señor. Y sigue hablándole hasta el capítulo 6, donde le dice, oye Israel, Jehová el Señor es el único Señor. Dice, y amarás a ese único Señor con todo tu corazón, con toda tu alma. En el Nuevo Testamento, en Marcos 12, dice, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice, y estas cosas estarán sobre tu corazón. O sea que cuando Dios es mi Dios, Él está por encima de mis sentimientos, está por encima de mis emociones. Bendito sea el nombre de Jesús. Él está por encima de mis pensamientos, por encima de todo. ¿Por qué? Porque Él es mi dueño, Él es mi Dios, Él es el soberano que está sobre mi vida. Y entonces por eso yo vengo ante Él y lo adoro. Lo adoro conforme Él pide que lo adore. Porque a veces hay quienes quieren adorar a Dios como ellos creen. Pero no es como yo creo. Es como dice Dios mismo en su palabra que lo haga. Porque el gran problema de Caín fue ese, de que él quiso venir a adorar a Dios a su manera. Pero Abel ofreció lo que Dios había insinuado que se le diese. Entonces trajo lo mejor de sus ovejas y hizo un sacrificio. Pero el otro, aunque trajo lo mejor del campo, no fue agradable a los ojos de Dios. Y entonces la solución fue matar a su hermano. Y en Santiago dice, ¿por qué lo mató? Dice, porque era malo. O sea, su corazón no tenía una actitud adecuada hacia Dios ni hacia sus semejantes. Y por eso se convirtió en el primer homicida del mundo. Entonces, es importante la actitud del corazón, que no tengamos un corazón malo, sino un corazón bueno. Pero para tener un corazón bueno, se necesita renacer. Porque en la Biblia, si usted lee la carta a los Romanos, el primer capítulo demuestra que el Evangelio revela la justicia de Dios y la injusticia del hombre. Y la injusticia del hombre porque detiene la verdad de Dios, porque no le da culto al Creador, sino a la criatura. Y por esa causa, él se desvía. Por esa causa se pervierte. Por esa causa, él practica el pecado. En el segundo libro muestra, en el segundo capítulo, perdón, muestra que el pueblo de Israel también cayó. Y en el tercero dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Veneno de áspides está debajo de su lengua. Entonces, no hay justo ni aun uno, les dice. Entonces, para eso se necesita recibir a Jesucristo como Salvador. Porque en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, comienza Juan su Evangelio. El mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les da el derecho, la autoridad de ser llamados o hechos hijos de Dios. Estos no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Entonces, Dios puede hacer que cada uno de nosotros llegue a adorar de verdad. Porque eso es lo que está planteándose también cuando la mujer de Samaria vino y entabló la conversación con Jesús. O más bien Jesús cruzó palabras con ella, porque ella no quería saber nada de los judíos. Y Jesús tenía apariencia de judío y era judío. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana de beber? Y Jesús le dice inmediatamente, si tú supieras cuál es el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría. O sea que no tenemos un Salvador mezquino. No tenemos un Salvador
que tiene prejuicios raciales o sociales o culturales, sino que Él traspasa todas las barreras. De hecho, se hizo semejante en todo a nosotros sin pecado. Bendito el Señor. Él se anonadó a sí mismo. Él se humilló a sí mismo. Él gustó la muerte y se humilló hasta lo sumo. Muerte de cruz, dice la Biblia. Eso dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el dueño de todo, de la vida, de la muerte, del mundo, y el dueño suyo y el dueño mío. Entonces aquí le están diciendo a Israel, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, porque Él fue el que te introdujo en esa tierra que fluye leche y miel. Y tú encontraste casas que no edificaste, y olivares que no sembraste, y viñas que no sembraste. Y entonces, cuando hayas entrado a esta tierra que fluye leche y miel y haya producido tantas cosas, cuídate de no pensar que fue tu brazo, tu mano o tu poder la que hizo todas estas cosas. Pero Israel realmente no entendió el propósito de Dios. Esa generación pereció toda en el desierto, porque no adoraron a Dios, siendo que el de donde salieron ellos era un verdadero adorador. Si nosotros miramos a Abraham, miremos a Abraham. Abraham recibió una promesa. Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, ven a la tierra que te voy a mostrar. Haré de ti una nación grande, serás bendición. Bendito los que te bendijeren, maldito los que te maldijeren. Dice, y en tu simiente, porque Dios, aunque llamó a un solo hombre, no se olvidó de los demás. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ya conocemos el libro de los Gálatas, donde nos dice que no dijo a sus simientes como si hablase de muchos, sino y a tu simiente como si hablase de uno. Dice, la cual es Cristo. O sea que en Cristo, que es la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, en Él son benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, ese Dios le prometió a él un hijo, porque él era un hombre de 75 años cuando Dios lo llamó aproximadamente, y su esposa tenía 10 menos, 65. Y él llegó un momento en que el Señor, mira, todas las bendiciones que me has dado son verdad, pero no tengo un hijo a quien heredar. Solo este Damaseno Eliezer es un siervo mío, pero un siervo no me va a heredar. Y el Señor le dijo, no te preocupes, tú tendrás un hijo. Pero tuvo que esperar 25 años, porque ese hijo lo tuvo cuando tenía 100 años. Era de edad de 100 años. Y la Biblia por eso dice que él no miró su cuerpo, que era como de 100 años, que era viejo, ni miró con incredulidad la matriz de Sara, que era de 90 años y era estéril, sino que se fortaleció en fe y dio gloria a Dios. ¿Y cómo dio gloria a Dios? Creyendo a lo que Dios había dicho. Y como creía en un Dios todopoderoso, porque así lo dice Éxodo 6, que él no conoció a Dios como Jehová, sino como Dios todopoderoso, como el Shaddai. Entonces, claro, cuando uno cree en un Dios que además es todopoderoso, uno puede confiar en él. Y cuando hay esa confianza y ese reconocimiento, entonces se le puede adorar. Por eso cuando Dios le dijo, Abraham, necesito que tú hagas algo para mí. Necesito que me ofrezcas a tu hijo unigénito, a tu único heredero, sobre el monte que yo te voy a decir. La Biblia dice que él madrugó, cortó la leña él mismo, así lo dice. Y convidó a 2 de sus siervos y salieron hacia el lugar que Dios le dijo que le iba a mostrar. Tomó a su hijo, la leña, el fuego, el cuchillo, y cuando llegó a cierta parte del camino, le dijo a sus 2 siervos, esperen aquí. Había llegado el momento de la segunda parte de nuestro título del sermón, momento de la crisis. Había que tomar una decisión y él la tomó. Bendito el Señor. Y entonces se va con su hijo, con la leña, el fuego, el cuchillo,
pone la leña sobre su hijo y su hijo le pregunta, padre, y tenemos la leña, el fuego, el cuchillo, pero el sacrificio, ¿dónde está? Y este hombre dice por la fe, tranquilo, hijo mío, que nosotros iremos, adoraremos y volveremos. O sea que allí podemos nosotros inferir que Abraham consideraba la adoración a Dios como entregarle lo que más alto precio tenía para él. Tenía que ofrecerle lo mejor, y lo mejor en este caso era aquel muchacho donde descansaban las promesas. Pero ¿sabe qué? Que él creía en un Dios todopoderoso, que aunque él le entregara todo, incluso su hijo, este Dios era tan poderoso o tenía todo el poder que podía resucitarlo hasta de entre los muertos. Por eso no dudó, sino que se fortaleció en fe. Bendito sea el nombre de Jesús. Así lo dice en la carta a los romanos y lo dice en Hebreos. Él se fortaleció en fe y dio gloria a Dios porque él no se miró él mismo. O sea que cuando se adora, se está mirando al objeto de nuestra adoración. Se está confiando en lo que ese ser extraordinario y soberano es. Y entonces se le ofrece lo mejor. Aleluya. Bendito sea su nombre. Glorioso y admirable. Bendito el Señor, porque adorar es rendir a Dios, un culto supremo, algo inigualable, lo mejor de ti, lo mejor de mí. En este caso, la alabanza. En este caso, cuando compongas una canción. En este caso, cuando ministres. Pues no ofrezcas cualquier cosa, sino algo que el mismo Dios te inspire, porque Dios todavía puede inspirar. Ese término crisis es un término que a veces da miedo, pero no es tan complicado. Viene de un término que se escribe con K y también se lee crisis con K. Es decisión. Decrino, yo decido, separo, juzgo. O sea que designa el momento en que se produce un cambio muy marcado en algo o en alguna situación. En lenguaje corriente significa un cambio total o parcial de una situación. Se suele decir que toda crisis es una oportunidad para un cambio de rumbo. Así que si planteamos que en estos momentos hay crisis, entonces también podemos comenzar por tomar una decisión. Una decisión. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy dando una verdadera adoración. Cuando alabo a Dios, lo estoy adorando. Cuando compongo una canción, lo estoy haciendo para adorarlo o para beneficiarme yo, o para volverme famoso, o para exaltar al único y solo soberano Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Porque eso no quiere decir que no pensemos que alguien no necesite el sustento, no. Pues de eso vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad, dice la Biblia. Por tanto, no os afanéis qué habéis de comer o qué habéis de vestir. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de eso. Mirad los lirios del campo y las aves del cielo. Ni las aves se vistieron mejor que Salomón. O ni Salomón, perdón, se vistió mejor que las aves del cielo. Ni él comió mejor. O no se vistió mejor que los lirios, ni él comió mejor que las aves. Mire, si usted quiere disfrutar un mango de un árbol que tiene en su patio, el primero que se come, el primer mango y el más rojito, es un pájaro. Usted lo ve rojito y lo va a tumbar y cuando cae tiene un hueco que ya un pájaro le hizo. Porque Dios le permite saber cuándo está maduro antes que nosotros. Entonces ningún pajarillo cae a tierra y si vosotros valéis mucho más que muchos pajarillos. Entonces allí está hablando de una dependencia. Si yo creo que mi Dios hizo los cielos y la tierra, también debo creer que para Él no es difícil sustentarme, aunque yo no haga las cosas para que se me produzcan riquezas. Yo le pongo un ejemplo en esta mañana, y es el de Job. El de Job. Job es un adorador especial. Aunque es una época diferente, yo pienso que no estaba ni dentro de la ley, sino que estaba dentro de una época de fe. Mire que este hombre
Dios le dice al diablo, tú no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra. Y Job le dice a Dios, y el diablo le dice a Dios, le dice, pero ¿cómo no va a ser Job un hombre así como tú dices? Si tú lo tienes rodeado y tú has dado bendición a todo lo que hace, donde él pone la mano, tú lo bendices. Entonces Dios le dice, hombre, ahí está Job. El diablo le dice, quítale todo lo que le has dado para que tú veas cómo él reniega de ti. Y Dios le dice al diablo, bueno, te permito que le quites las cosas que tiene, que yo le he dado. Y el diablo se fue de la presencia de Dios. ¿Sabe que de repente a Job le vienen las calamidades? O como se diría normalmente en este tiempo, le viene la crisis. Porque en un momento se murieron los camellos, le cae una pared a sus hijos, se le roban los camellos, se mueren los burros, sus hijos se mueren. Solo le queda a su esposa y su esposa empieza a renegar y a maldecir. Incluso lo invita a que maldiga a Dios. Pero este hombre, a pesar de que en un solo momento le llega una noticia tras de otra, entre comillas, mala, la Biblia nos dice algo interesante, algo importante, algo hermoso. En el capítulo 1 y comienzo del 2 del libro de Job dice algo maravilloso. Porque la primera exclamación de él es Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y entonces, cuando otra vez el diablo viene a la presencia de Dios y Dios le dice, no has visto a mi siervo Job, que aunque tú me dijiste que le quitara todo, sin embargo mantiene su integridad. Y el diablo dice, porque es que todavía no le has tocado el cuerpo. O sea que la crisis se agudiza, porque entonces ya no solamente pierde sus propiedades, sus posesiones, lo que es de deleite para él, sino que entonces pierde la salud, porque Dios le dice, está bien, allí te lo dejo, le puedes herir el cuerpo, pero cuidado con su vida. Y entonces es herido de una sarna maligna y ya hasta perdió las uñas, se le puso la piel oscura de la pudrición y no tenía uñas para rascarse y tenía que coger un tiesto de barro para rascarse. Eso debía ser terrible. Esa desesperación debía ser terrible. Pero ¿sabe qué? Que Job, dice la Biblia aquí, desnudo salí del vientre y desnudo volveré. Desnudo volveré. Y entonces Job dice que se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Entonces fíjese esa actitud. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volverá allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea que en la crisis yo puedo ser un adorador, porque mi adoración a Dios no depende de si tengo o no tengo algo, o si Él me ha dado o no me ha dado algo. Algunos grandes héroes de la fe vivieron pobres, porque no depende de las riquezas el que yo adore a Dios. No depende de si tengo salud o no tengo salud para que yo adore a Dios, para que lo alabe o le glorifique. Bendito el Señor. Porque de todas formas Él es digno, aunque yo no tenga nada, aunque lo haya perdido todo, incluso la salud, Él es digno de que yo lo alabe. ¿Por qué? Porque Él me ha dado una vida nueva, no una mera existencia, que es vana, la recibí de mi padre y es vana porque se va a acabar a los 60, 70, 80 años. No porque ahora haya pandemia, sino porque está establecido que todos los hombres mueran y después viene un juicio. Pero lo importante es que ya a nosotros nos han dado una vida nueva. Nos han dado un parácletos, un consolador, nos han dado un abogado para que nos defienda. Bendito el Señor. Y entonces ahora tenemos algo que fue lo único que nos prometieron. A nosotros nos prometieron casa, carro y beca, ni una cuenta bancaria. Gloria a Dios si usted la tiene o yo la tengo.
Pero eso no fue lo que nos prometieron, porque Juan en su primera carta, al capítulo 2, dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Aleluya, bendito su nombre. Y esa vida eterna que tenemos nos ha hecho que nosotros nos purifiquemos, nos apartemos del pecado, renunciemos al oculto, a lo vergonzoso, y entonces perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Mira, este hombre no adoraba a Dios por lo que tenía, por lo que Dios le había dado o le había quitado, no. No adoraba a Dios por su salud, no. Adoró a Dios por lo que Dios era para él. Bendito el Señor, por lo que Dios es. Este Dios es Dios nuestro, dice la Biblia, y Él nos guiará más allá de la muerte. Entonces no hay cosa creada que nos pueda separar de ese amor, porque adoramos a Dios, porque hacemos las cosas para Él, reconociendo que el amor consiste no en que lo hayamos amado nosotros a Él, sino en que Él nos amó primero a nosotros. Y como Él nos amó primero a nosotros, nosotros lo amamos a Él y amamos a nuestros hermanos. Y en esto se conoce que somos nacidos de Dios. Y el que es nacido de Dios se convierte en un verdadero adorador, porque cuando nace de Dios, Dios por su espíritu le revela cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, pero que Dios preparó de antemano, anticipadamente, para los que le aman. Y nos las reveló a nosotros por el Espíritu para que sepamos las cosas que Dios nos ha concedido. O sea que Dios nos ha concedido ser templos de su Espíritu Santo. Dios nos ha concedido el que seamos partícipes de su naturaleza divina. Dios nos ha conferido de su santidad en Cristo. Por eso la Biblia dice allá en Apocalipsis, cuando todas las naciones y el pueblo se formen como uno en iglesia, dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Sé quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre. Dice, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Aleluya. Vendrán y te adorarán. O sea que para adorar hay que contemplar la hermosura y la santidad de ese único Dios que tenemos, que se nos ha revelado, nos ha salvado. Y entonces al salvarnos, es como dijo el salmista, una comparación pequeña, pero dice un salmo así, dice que Él escuchó mi clamor. Bendito el Señor. Y cuando Él escuchó mi clamor, me libró de mis enemigos que eran más poderosos que yo. Y estableció mi pie sobre una roca firme. Y puso mis labios una canción nueva de alabanza a nuestro Dios. Pacientemente esperé a Jehová. Y Él escuchó mi clamor. Él escuchó mi oración. Bendito el Señor, porque no abominó ni menospreció la aflicción del afligido, sino que cuando éste clamó, le oyó Jehová. Así dice la Biblia. Entonces, nos ha dado una nueva canción. Eso está en el Antiguo Testamento. Pero nosotros tenemos una mejor canción que los del Antiguo Testamento. El gran problema es que algunos siguen adorando al estilo del Antiguo Testamento. En el Nuevo dice que el Padre, ese que la mujer samaritana comenzó a vislumbrar, porque se le fue revelando gradualmente. La mujer dijo, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que le dio este pozo a sus hijos, a su hijo José? Mujer, créeme, si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, él te daría agua, sería en ti una fuente que saltaría para vida eterna. Llama a tu marido. No tengo marido, ¿verdad? Has dicho que no tienes. 5 has tenido, pero el que ahora tienes no es tuyo. Esto has dicho con verdad. Dice, no la discriminó porque fuera una mujer que tenía sus altos y sus bajos. Entonces ella le dijo, me parece que tú eres profeta. Nosotros esperamos al Mesías. Y el Señor le dice, el que habla contigo, Él es.
Oiga, esa mujer, cuando descubrió quién era el que hablaba con ella, salió corriendo, lo dejó todo, salió corriendo, dejó a un lado sus intereses, su necesidad, dejó a un lado todos sus prejuicios y salió a anunciar: vengan, vengan, me encontré a uno que me ha dicho todo lo que yo he hecho, pero no me ha despreciado. Bendito sea el nombre de Jesús. Y entonces la gente tuvo que salir, porque mirar a esa mujer que saliera a escondidas, que ahora en público y a mitad de sol está diciendo: me encontré a alguien. ¿No será este el Cristo? Y entonces salieron y se dieron cuenta quién hablaba con ella. Y entonces le dijeron: quédate. Y él se quedó, y a los 2 días ya la gente decía: óyeme, ya no creemos, porque muchos habían creído por lo que ella había dicho. Pero dice: ya no creemos por lo que tú has dicho, sino porque nosotros hemos comprobado, nuestro propio encuentro con él nos ha dicho que este es el Salvador del mundo. Y entonces, cuando alguien descubre en Jesús al Salvador del mundo, al sanador de su alma y de su cuerpo, no tiene otra cosa sino que adorar, entregarle lo mejor, rendirse a él en reconocimiento y una vida obediente y santa. Aleluya. Pero ¿sabe una cosa? Con una canción nueva. Pero esa canción nueva depende de lo que dice Colosenses. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Sí, Señor, eso está allá en Colosenses, el capítulo 3. Y es hermoso. Dice: enseñándoos, animándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. O sea que la alabanza debe ser coherente con una vida llena de gracia, llena de obediencia. Y entonces podremos cantar con gracia, porque la ley vino por medio de Moisés, pero la verdad, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces el Padre busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca el Padre para que adoren. ¿Y por qué? Porque Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, solo se le puede adorar en espíritu, no con cosas físicas, no con situaciones como las de Caín o como las de otros personajes de la Biblia. Allá estaba Israel claudicando y se habían ido tras los Baales. Y entonces llega el momento en que Dios le dice a Elías: vaya y demuestre que yo soy Dios, vaya. Y él va y dice: bueno, vamos a hacer una cosa. Apareció después de que el cielo se había cerrado 3 años y medio. Y entonces dice: vamos a mirar a ver. Si Jehová es Dios, pues adoremos a Dios. Y si Baal es Dios, adoremos a Baal. Pero vamos a ver quién es Dios primero. El que demuestre con fuego del cielo que es Dios, a ese vamos a seguir. Entonces, qué bueno que se reunieron todos y reunieron a los profetas falsos y a todo el pueblo. Y Elías solo era uno. Y les dio la oportunidad a ellos, que eran los más. Y ellos desde la mañana temprano hicieron su altar, comenzaron a llamar a Baal, y Baal no respondió. Y eran casi el mediodía y ellos se sajaban con cuchillos, se rajaban, echaban sangre, y me imagino que botaban espuma y hacían de todo, porque eso parece un show de los de ahora. Hacen tantas cosas tratando de allí, de de estimular a Dios para que se manifieste. Pero sabes una cosa, que el Dios de ellos ni siquiera. Y ya Elías comenzó a burlarse. Dice: mira, que sigan gritando, que es posible que ese Dios de ustedes esté ocupado haciendo otra cosa. Es posible que ese Dios de ustedes esté dormido. Griten más duro, sájense más. Pero nosotros necesitamos hacer toda esa bulla para que Dios acepte nuestro sacrificio. Y entonces dice que le tocó el turno a él y arregló el altar de Dios que estaba arruinado. Puso las 12 piedras conforme a las tribus de Israel. Puso la leña, hizo una zanja y dijo: échenle agua. Y le echaron agua. Échenle otra vez, y le echaron otra vez. Se llenó la zanja, se empaparon las piedras, la madera, todo se empapó. El agua corría.
y él solamente hizo una oración que no se demoró ni 30 segundos. Oh Señor, que este pueblo vea que lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo, que tú lo mandaste. Aleluya. Tú lo mandaste para que este pueblo conozca que tú eres Dios. Descienda ahora fuego del cielo. Hermano, porque el fuego del Espíritu Santo se derrama en medio nuestro cuando alabamos y adoramos como Dios dice que lo hagamos, no como nosotros nos inventemos. Alguien llegó a decir, ya no se necesita la inspiración, podemos componer himnos y podemos cantar modernamente y podemos saltar y brincar, pero hasta ese día vendió sus discos, hasta ese día. Porque tú no puedes decir que sin Dios tú puedes ir a alguna parte. Bendito el Señor. Así que ojalá podamos mirar que ese sacrificio que ofreció Elías, dice que cuando él dijo, responde con fuego, Señor, y dice que cayó, inmediatamente cayó fuego del cielo. Inmediatamente. Consumió el agua, las piedras, la leña, el sacrificio, todo. Y no se necesitaron ni 30 segundos. No se necesitaron 2 horas ni 3 horas de estar brincando y saltando, ¿no? Cuando Dios ve un sacrificio, en este caso de labios, fruto de labios, de un corazón con una actitud arrepentida y convertida, una actitud obediente, que una vida coherente con su palabra. Él no se demora mucho. Él no se demora mucho. Él responde con fuego. Aquellos levitas, esos son los ejemplos que podemos tomar del Antiguo Testamento. Gracias, hermano David. Vamos a ya ir concluyendo el tema que traíamos. Y de verdad que es importante que no nos dejemos, de pronto no nos dejemos trabajar por la palabra crisis, porque realmente un momento de crisis es un momento de oportunidad para uno cambiar. Y uno puede cambiar si uno no tiene la verdadera adoración. Esta mujer que venía narrándoles de la mujer de Samaria, ellos tenían su forma particular de adorar. Ella dijo, nuestros padres dicen que en este monte de Samaria hay que adorar. Los judíos dicen que en Jerusalén. Entonces fíjese que Jesucristo le dice ni en este monte ni en Jerusalén. O sea, no es a la forma que digan los samaritanos, ni a la forma que digan los judíos. Porque es que últimamente, aún en la iglesia, algunos quieren hacernos adorar como los judíos. Pero Jesucristo dijo, ni es como dicen los samaritanos, ni es como dicen los judíos. Es en espíritu y en verdad. Y eso ya no depende, la adoración en espíritu y en verdad no depende ni de la posición del cuerpo, ni del movimiento del cuerpo, sino de una actitud de reconocimiento a Dios. Un corazón nuevo, convertido, de eso depende. Porque un corazón convertido ve el reino de Dios y entra en el reino de Dios. Y cuando ve y entra en el reino de Dios, se deja guiar por Dios, por su Espíritu Santo. Y entonces, fíjense que en Hechos resaltan que David, que era un adorador del Antiguo Testamento, él en el Antiguo Testamento fue aceptable porque Dios dijo, me encontré un hombre conforme a mi corazón. Y en el libro de los Hechos lo aclara y dice, conforme a mi corazón, porque él hará todo lo que yo le mande. O sea que un verdadero adorador en este tiempo necesita llenar no solo esos requisitos, sino los de este pacto. Como les iba poniendo un ejemplo cuando se nos cortó la comunicación, los levitas incluso, cuando Salomón dedicó el templo que él construyó por voluntad de Dios, porque a David no se lo dejaron hacer, y Dios dijo, lo hará tu hijo. Y Salomón, que era el hijo de David, lo hizo con todos los materiales que Dios pidió, lo hizo conforme al propósito de Dios. Y cuando él lo dedica, los levitas no necesitaron mucho esfuerzo para lograr la aprobación de Dios, sino que empezaron solo a cantar una alabanza. Y la alabanza lo único que decía era porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque Jehová es bueno.
y para siempre es su misericordia. Y dice que la gloria de Jehová llenó aquella casa, se llenó como de humo, y tanto que los levitas no podían ni entrar ni salir. Bendito sea el Señor. Allí quedó plasmada la aprobación de Dios. Entonces Dios todavía en este tiempo busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. No depende de la circunstancia, porque con Job se muestra que no depende de si tienes o no tienes, si tienes salud o no tienes, si tienes dinero o no tienes. No, a veces nos detenemos mucho a pensar en lo económico, nos detenemos mucho a pensar en el entorno que nos rodea. No depende del entorno, no depende de la circunstancia, depende de la actitud que usted tenga hacia Dios y de lo que Dios pide. Y Dios pide un corazón contrito y humillado. Dios pide un corazón nuevo. Dios pide una mente nueva como la de Cristo. Así que transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. No dice que cada uno no tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura para que compruebe cuál sea la buena y agradable voluntad de Dios. Hermanos queridos, qué bueno que nosotros podamos adorar al Señor, que lo podamos adorar en todo tiempo, que su alabanza esté de continuo en nuestra boca. ¿Y por qué? Por lo que también dice el salmista, eso se puede decir, porque Él es nuestro Dios, porque nosotros somos su iglesia, ya no su pueblo, porque de los dos pueblos hizo uno, y ahora no es pueblo, sino el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Desde esa comunión en el Espíritu, adoremos a Dios, adorémoslo de verdad, con una vida coherente, con una vida santa, porque Él es santo. Nosotros necesariamente tenemos que adorar a Dios en la hermosura de su santidad y con integridad. Así que, mis estimados hermanos, que Dios les bendiga ricamente, que el Señor nos ayude cada día, no importa la circunstancia. El mundo puede decir que es una crisis, pero para nosotros se nos amplía la esperanza, se nos fortalece la visión, porque está más cerca la venida del Señor que el día en que creímos. Mire, en el profeta Habacuc pareciera una crisis cuando él dice, aunque en los corrales no haya vacas, aunque los labrados no den su mantenimiento, aunque la higuera no dé sus frutos, aunque el enemigo está en la mitad de la plaza, con todo yo esperaré a Jehová. Bendito sea Jehová mi roca, que adiestra mis manos para la batalla y hace mis pies como de siervas para que ande firme en las alturas. Dios les bendiga ricamente, estimados hermanos. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres fiel, tú eres bueno. Y en medio de cualquier circunstancia, tú eres el mismo. Tus años no acaban. Tú no cambias. Tú permaneces inconmovible.